Hola muchachos, esta es la última actividad que vamos a hacer en línea. Les voy a explicar cómo hacer el reporte de lectura. En la plataforma está establecido que hay que entregarlo a más tardar el 5 de junio, pero ese es el día que nos están pidiendo que subamos las calificaciones, así que les voy a pedir que si ya terminaron de leer su libro, ya comiencen a hacer su reporte. Y si no, dense prisa por favor y procuren terminar a más tardar el 3 de junio y ese día súbanlo. Si es antes, muchísimo mejor. Pero por favor consideren el 3 de junio como la fecha límite para subir o para enviarme el reporte. El último tema que vamos a ver es el modelo de Spitzer o el círculo filológico. Ignoren estos nombres, vamos a enfocarnos a lo que este modelo propone. Es simplemente hacer un análisis en 3 pasos. El primero consiste en dar nuestra impresión de la lectura. El segundo consiste en corroborar si esta impresión que estamos externando es correcta por medio de lo que hemos llamado los paradigmas o las isotopías, es decir, repasar la lectura y verificar en las frases o palabras que nos definen los elementos más importantes si ahí efectivamente se refiere a lo que nosotros propusimos en el primer paso. Y ya el tercer paso es nada más corroborar si lo que creemos que trata la lectura, que es lo de la primera definición que vimos de la estilística, el de la percepción, o sea, ¿qué entiendo, qué percibo yo de la lectura? Ese es el primer paso. El segundo, la corroboración por medio de la isotopía o los paradigmas que ya hemos hablado, y el tercero es nada más si coinciden el primero y el segundo, entonces quiere decir que mi apreciación es correcta y entonces todo está bien y ya finalicé mi comentario. Entonces fíjense bien, voy a explicarles con el cuento que se llama Gato de Teresa Figueroa estos pasos. Primer paso, la percepción de vocación. Para este primer punto podemos utilizar cualquiera de los conceptos que hemos trabajado de la estilística, excepto el de paradigma isotopía, porque ese lo vamos a utilizar en el segundo paso. Yo les sugiero para el primer paso, y esto que les voy a explicar, como les digo, ustedes lo pueden utilizar para elaborar su reporte de lectura. Yo les sugiero que tomen 2 elementos del concepto de elección, y esos 2 conceptos son el de secuencias o acciones y el de personajes. Estos 2 me parece que son los más fáciles de identificar y de explicar, y eso les permite entender de manera más general y más profunda el contenido de los textos, de las novelas, de los cuentos o de los poemas que fueran a comentar. Fíjense bien, este texto de Gato es un cuento. La autora es María Teresa Figueroa Damián. Les platico brevemente de ella. Ella en este momento es directora del Centro Cultural Los Ariles, que está ubicado en Tonalá. Ella es una narradora afincada aquí en Guadalajara. Desde mi punto de vista es una narradora excelente. Sus cuentos son muy buenos, a mí me gustan mucho. Es una escritora, vamos a decir, muy humana, muy intensa, muy emotiva, y eso se refleja en la creación de sus personajes y de sus historias. Ustedes lo van a corroborar ahorita cuando lean este cuento de Gato y con lo que les voy a explicar. Entonces fíjense bien, vamos a comenzar primero con lo más sencillo, las secuencias. Hay que leer primero el cuento para darnos una idea general y luego hay que repasarlo de manera un poquito ya más detallada, con más cuidado, para identificar fácilmente los elementos. Fíjense bien en lo siguiente. Comienza, dice: para aplazar las sábanas frías que me esperaban en mi departamento. Fíjense que esta frase "me esperaban" nos indica quién es el narrador. Es un narrador en primera persona. Sabemos, dice él, dice que se refugiaba en el Areópago. Si de primero no entendemos qué es el Areópago, aquí nos platica que ahí dice que hay música, hay parroquianos alegres, y dice que aquí ve por primera vez a una mujer. Dice que ella trabajaba como mesera. Entonces fíjense que con estos elementos ya ubicamos un espacio. Ese Areópago parece ser como una especie de cantina, y aquí describe a la mujer. Entonces aquí tenemos ya 2 personajes, uno el narrador y otro la mujer. Dice: ahí la vi por primera vez, que es la mujer. Dice: ella trabajaba como mesera. Aquí la describe y dice: única sería el adjetivo para describirla.
y bueno, ahí vayan leyendo los elementos. Entonces fíjense que aquí ya nos está ubicando en un espacio, y obviamente aquí cuando comienza la narración tenemos la primera acción, vamos a decir que es la introducción. Entonces él, aquí nos damos cuenta, la invita a salir, y aquí ya están en algún lugar, ustedes imagínense dónde están, y comienzan a platicar. Él trata de llegar, dice aquí, dice, ella rehuye mis caricias más íntimas, y empiezan a dialogar. Aquí va el diálogo, y ahora fíjense en lo siguiente. Él le pide matrimonio, o sea, le dice, bueno, para que no me pongas tantos remilgos, nos casamos y toda la cosa. Bueno, y aquí, fíjense bien, dice, escúchame. Está hablando la mujer, le dice, eres muy joven. Fíjense que aquí tenemos una característica del personaje, o sea, este narrador parece que está soltero porque dice que no quiere llegar a su departamento porque allá hay sábanas frías, y dice que va a este lugar, vamos a decir, esta cantina, que es donde conoce a la mujer, y después de que está con ella, aquí hay un cambio de narrador. Cuando dice escúchame, por la lectura sabemos que este es el segundo narrador, que es la mujer con la que sale este hombre, y ella le dice, eres muy joven, nos da una característica del narrador. Fíjense cómo también con esto ya vamos configurando a los personajes. Entonces la primera acción es cuando este joven, este muchacho, nos dice que va a la cantina para huir del frío de su departamento, de la soledad de sí. Entonces conoce a la muchacha, la invita a salir, salen y están platicando, pero ella no accede a algunas cosas que él quiere. Entonces aquí le dice escúchame, y aquí comienza la segunda acción, y ahora el narrador no es el joven, sino que es la muchacha. O sea, es una historia dentro de la historia. La historia es la del muchacho que dice que llega a este lugar, a la cantina, y que ahí la conoce a ella, y ya que están platicando, ahora dentro de la historia que él está contando, ella comienza a contar su historia. Entonces aquí tenemos la segunda acción, cambiamos de narrador, y también los sucesos que se cuentan se transforman, porque aquí en esta primera acción se da el diálogo entre los personajes. Digamos que esa sería la acción 1, la introducción de la historia. Los personajes se conocen, se citan en algún lugar y empiezan a platicar. La segunda acción comienza aquí en esta parte donde la mujer, que ahora se convierte en narradora, le dice escúchame, y empieza a contarle su historia. ¿Qué quiere ella? Dice, trata de entenderme, o sea, ¿por qué no accede a sus peticiones? Entonces ella le va a explicar por qué no accede a sus peticiones. Y aquí dice que la historia se remonta a 4 años atrás, cuando muere el padre de esta mujer que le está contando la historia al muchacho. Fíjense bien cómo está caracterizando al padre. Era un hombre duro. Fíjense que esta frase está relacionada con esta otra de las sábanas frías. O sea, esto es falta de emotividad, es falta de transmisión de sentimientos, y se relaciona con, o más bien tiene que ver con las relaciones que se establecen entre las personas. Entonces aquí esta mujer, que es la narradora, nos está diciendo que 4 años atrás murió su padre, que era un hombre muy duro, y ustedes van a leer aquí que nos dice que es militar. Todo esto ustedes lo buscan y luego lo marcan. Dice que es un militar. Dice que no tenían dificultades económicas, pero sin embargo el tipo de educación que ella llevaba era muy, muy estricta. Aquí dice que cuando ella se sentía mal o cuando le ocurría algo, el padre le decía, usted no chille, cállese. Fíjense cómo todo eso es muy importante para ir entendiendo las características de los personajes. Entonces dice, al año siguiente, o sea, 3 años antes de cuando se está contando la historia, dice, murió su mamá también. Dice que su mamá, dice, era toda dulzura. Fíjense cómo, dice, toda cariño, dice, me prodigó un amor casi secreto. Fíjense cómo se están describiendo las características de los personajes. Y aquí destaco un hecho importante que quiero que ustedes analicen después. En la infancia me acarició 2 veces. Y vayan viendo, fíjense cómo hace estas similitudes, estas formas de tratar de expresar el sentimiento que le dejaban a ella todas estas acciones. Léanlos y explíquenlos porque son muy, muy importantes. Y aquí nos explica esto de las caricias.
Entonces, fíjense bien, tenemos la acción 1, la introducción o presentación del joven que nos habla que se va al Areópago donde conoce a esta mujer. Tenemos la acción 2, que es donde esta mujer empieza a contar su historia. Entonces la primera parte que nos cuenta es algo sobre sus padres, algo sobre su infancia, todo eso lo van a ir explicando. Y fíjense que enseguida la tercera acción habla lo que ocurre después de la muerte de su padre. Dice que estudió la carrera de contaduría, por aquí está, lo buscan, y lo dice que era una profesión aburrida. Bueno, todo eso ustedes lo identifican. Y enseguida dice que después de haber terminado la carrera, dice que encuentra un empleo y dice, me casé y formé una linda familia. Aquí comienza la segunda acción. Entonces en la primera acción nos habla de su familia paterna, de su papá y de su mamá, y del tipo de relación que se estableció en ellos, que fue una relación fría, una relación en la que el hombre dominaba y no permitía siquiera que la mujer fuera cariñosa con su hija. Bueno, todo eso ustedes lo explican. Y aquí donde dice me casé y formé una linda familia, fíjense cómo va cambiando lo que se está narrando. Y por ejemplo, estas frases, estos momentos, estas transformaciones que se van dando en la relación de los hechos, es lo que nos va a ir permitiendo identificar las acciones. Entonces esta sería la tercera acción. Dice me casé y formé una linda familia. Entonces dice que era una relación, no había crueldad ni violencia, pero dice si acaso una especie de frío constante. Fíjense que ahí el muchacho dice que no quiere decir regresar al frío de las sábanas de su departamento. Entonces fíjense cómo esto es lo que se está destacando en cuanto a las relaciones, la frialdad, la lejanía, la falta de muestras de afecto. Revisen todo eso, por favor. Aquí dice que, bueno, yo lo había dicho que tenía 2 hijos, y aquí fíjense, aquí caracteriza a sus hijos, da algunos registros más, y dice que apareció un gato. Si se acuerdan, este cuento se llama Gato. Entonces cuando ella se casa hay un detalle importante que marca la relación cuando sus hijos tienen uno 8 y otro 6 años. Dice que aparece un gato y aquí describe al gato. Bueno, esos detalles, como les digo, ustedes los repasan, y dice que quiere ahuyentar al gato pero que no puede, y entonces no les queda más, o bueno, ella opta por, digamos, quedarse con el gato, lo alimenta, aunque el gato es muy huraño. Situaciones que ustedes pueden imaginar. Si les gustan los animales, sabrán que cada animal tiene sus peculiaridades. Digo, decir su personalidad es muy extremo, ¿verdad? Pero cada animal, el perro, el gato, son muy diferentes. Y eso es algo que ustedes pueden considerar de acuerdo con las experiencias que han tenido con los animales. Entonces aquí todo esto nos habla del gato. Por aquí hay un detalle que es muy importante. Ellos le ponen al gato Tita. Digo, esta mujer dice que el gato es hembra, y nos cuenta, esto lo van a ver cuando lean la historia, o si ya la leyeron pues saben de lo que les estoy hablando. Tita es hembra y los gatos llegan a aparearse con ella, y en la última escena que se describe, pues resulta que la gata termina muy lastimada por el macho que se estaba apareando con ella, y ya por aquí nos platica que no era hembra sino que era macho, y habla un poco al respecto. Ustedes léanlo y consideren estos detalles que está contando la narradora. Comienza hablando del joven que va a la cantina, luego la mujer empieza a hablar de su historia, habla de su infancia, luego habla de su nueva familia, y enseguida se pasa a hablar del gato, y el enfoque está en la historia del gato. Me parece que aquí, esto puede ser un poquito arbitrario, pero podríamos poner aquí como el inicio de la siguiente acción o de la siguiente secuencia. En la lectura ha mencionado que desde el día que llegó la gata, ella se asomaba a la ventana del cuarto donde ella estaba con su esposo, y dice que desde ahí miraba los ojos del gato, que ustedes saben que los ojos de los gatos brillan en la oscuridad. Entonces dice que cuando la gata resulta herida, dice esa noche no hubo mirada fosforescente. O sea, aquí hay un cambio. Algo que ocurría de manera cotidiana
se interrumpe la mirada del gato o el gato, la gata que está mirando, de repente deja de mirar y enseguida aquí ya nos damos cuenta que el gato resultó herido y que pues es prácticamente su muerte. Aquí nos habla, dice que encontró a Tita, la gata, dice lívida, y esa, o sea, ya estaba muerta. Y aquí esto lo enlaza con la muerte de sus padres. Y entonces dice que eso la afecta mucho, le causa mucha tristeza, mucho dolor. Por último, digamos que aquí, a partir de aquí lloré por muchas horas. Yo digo que aquí comienza el final de la historia. La historia termina aquí, miren, en esta parte. Esto no se los quiero contar porque eso ustedes lo tienen que ver y tampoco se los voy a explicar porque precisamente el final del cuento es muy interesante, podríamos decir que impactante, es algo que uno no espera, así que ya no les voy a explicar más, pero nada más quiero que se fijen en esos detalles. Podemos decir que hay entonces 5 acciones en la historia. La primera, cuando el joven, que es el primer narrador, nos cuenta su visita a la cantina y que invita a salir a esta mujer. El segundo es cuando esta mujer comienza a contar su historia y nos platica primero de su infancia, y en una tercera acción ya nos empieza a hablar ahora de que estudió una carrera, de que se casó, de que formó su familia, y enseguida habla del gato, que es el tema principal del cuento, porque si fijan, la historia se llama Gato. Entonces la siguiente acción sería cuando nos habla sobre cómo el gato llega a la casa, y hay una parte en el cuento, ustedes búsquenla por favor, donde dice que su historia o su futuro se le contó a un gato. Y bueno, espero que entiendan esto porque esa es una frase muy importante y que tiene que ver con el final de la historia, que ya les dije, no les voy a contar porque es muy muy importante que ustedes la entiendan por sí mismos. Y a partir de la muerte del gato diríamos que estamos ya en el desenlace, porque en el final el personaje llora, el personaje siente mucho dolor por la muerte del gato, lo que no había expresado en la muerte de sus padres. Entonces, como todas esas emociones contenidas de la infancia, del matrimonio, o sea, de la época del matrimonio hasta el momento en que muere el gato, todas esas emociones contenidas se vuelcan en la muerte del gato, y este tiene un propósito, y vuelvo a repetir, tiene que ver con el final. Entonces espero que les quede claro. Fíjense bien, esto lo estoy haciendo nada más con las secuencias. Fíjense cómo las secuencias no nada más nos están explicando qué es lo que está pasando en la historia, sino que también se pone el énfasis en la importancia de los personajes. Y era el segundo punto que yo les decía que quería que consideráramos para lo del trabajo, que fíjense que cuando se menciona algo de algún personaje, ya sea que él esté hablando, como aquí que dice me esperaban, nunca sabemos cómo se llama este joven, sabemos que es joven porque la mujer así se lo dice, eres muy joven. Esos son los detalles los que nos permiten identificar las características de los personajes. Entonces aquí este narrador que dice que lo esperaba a su frío departamento, aquí se enfoca en el segundo personaje, que es la mujer. Repasando estas descripciones, podemos definir cómo es el personaje, en este caso físicamente, pero más adelante, nos enteramos de cómo es en cuanto a lo emocional. Aquí dice que se va a algún lugar, que dice aquí que cuando ella dice rehuye sus caricias más íntimas, él le pregunta qué pasa. Entonces aquí nos están hablando de la cuestión emocional, y entonces ella le dice te voy a explicar, o sea, le dice escúchame, dice trata de entenderme. Entonces su historia, lo que ella le cuenta, es para que él entienda por qué no accede a ese tipo de caricias. Y conforme nos va contando su historia, por aquí ya les había dicho, nos habla del padre, por acá nos habla de la madre, ya se los había señalado. Y entonces dense cuenta que todo dentro de la misma historia se va explicando por sí misma, solo se trata de leer con detenimiento, con cuidado. El siguiente punto, o sea, el paso 2 para este modelo de análisis es identificar por medio de
paradigmas o isotopías, si tenemos razón o no. Y ya les había adelantado un poco, nada más se los reafirmo. Este asunto que diga sábanas frías no es casual. Ya les había comentado, esto habla de la insensibilidad, de la lejanía que se da en las relaciones interpersonales. Sobre todo se pone mucho énfasis aquí cuando habla de la dureza, de la frialdad, del tipo de, vamos a decir, de educación que le da el papá, de que tiene que aguantarse, de que no se vale llorar, la mamá de que siempre reprimió sus emociones, y por aquí lo dice, que en toda su vida la mamá solo le prodigó 2 caricias, aquí dice 2 caricias tuvo en la infancia. Entonces todo eso nos habla de la isotopía de las emociones, que es lo que predomina en la historia. Y al final, cuando se habla del gato, que la mujer primero piensa que es hembra y después descubre que es macho, ya, hasta ahí les platico. Espero que les quede claro todo lo que he estado tratando de decirles para que puedan hacer un buen reporte. Entonces son 3 puntos. Primero, identificar o explicar con sus palabras de qué trata la lectura, que eso puede ser a partir de la percepción o de la evocación, o como el ejemplo que les puse de identificar las acciones y los personajes. Entonces con esto ustedes explican toda la lectura. Ahorita les voy a dar algunas características. Ya les había puesto en la plataforma ustedes tienen los requisitos que les pido para su reporte. Ahorita se los voy a mostrar para que no les quede duda. Entonces este es el primer punto, digamos, explicar la lectura. El segundo punto es corroborar que lo que ustedes están diciendo está relacionado con el contenido del texto. Y en este caso ya les expliqué, hay que buscar esas palabras, esas frases que forman las isotopías y que nos definen el tema o los subtemas o todo el contenido de lo que se está hablando. Y el punto 3 es la corroboración, pues nada más es cotejar que lo que ustedes dicen en el punto 1 coincida con el punto 2. Y si es así, entonces está bien. Y el punto 3 es nada más corroborar, decir estoy bien y ya, es todo básicamente. Ahora quiero entrar a la plataforma para explicarles algunos detalles importantes que tienen que ver no nada más con la entrega del reporte, sino también con lo que va a ser su calificación. Ingresé como estudiante. Recuerden, lo que les explico es igual para el sexto B que para el sexto F. Es la misma plantilla, son las mismas actividades. Entonces fíjense bien, aquí en la primera sección, que es aquí la sección general, la de bienvenidos, aquí es donde les puse, fíjense bien, desde el 4 de mayo y casi estoy seguro que algunos de ustedes no están enterados. Aquí les explico los puntos importantes para el cierre del curso. Y aquí, si se fijan, en el punto número 7 les doy las recomendaciones para elaborar el reporte de lectura. Y les pongo estos puntos que ustedes deben tomar en cuenta. El primer punto que les pongo es que no deben copiar. No deben copiar nada de lo que hayan hecho sus compañeros. Si ustedes quieren por WhatsApp o por algún medio que se les antoje intercambiar opiniones, resolver dudas, platicar sobre las lecturas, lo pueden hacer, pero cuando hagan sus notas, cuando escriban, cuando me vayan a mandar algún comentario, todo eso ya debe ser personal, no lo que hayan comentado con sus compañeros, todo debe ser con sus palabras, ¿sí? Si ustedes entran a internet para sacar información de su lectura, eso que saquen de internet no lo van a copiar, lo van a tomar como referencia nada más. Leen, entienden lo que están leyendo y lo explican con sus palabras, pero las citas deben ser breves. Eso de parafrasear se refiere a que lo expliquen con sus palabras, ¿sí? Y debe ser breve y nada más, repito, una referencia. No van a copiar de internet. Uno de ustedes copió íntegramente el reporte anterior y obviamente lo reprobé. Entonces los que copian, tengo aquí yo la perspectiva de todo lo que me entregan, lo leo, lo tengo a la mano, lo guardo y luego puedo cotejar por si hubo copias. Y lo mismo cuando copian información de internet, es muy fácil identificar eso que copiaron. Así que si recibo algún reporte que sea copia, ya sea de otro compañero o de internet, en automático están reprobados, que les quede claro. Fíjense bien, otro detalle, no hagan resúmenes de las historias. El resumen correspondería más o menos a una anécdota, pero las anécdotas, si se acuerdan en el esquema que vimos en el salón, en la tablita esa que les presenté,
es nada más como de 4 o 5 renglones. No nos interesa tanto eso, sino que nos interesa cómo el autor cuenta su historia, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, con lo que les acabo de dar del cuento de Teresa Figueroa, pueden explicar cada una de las secuencias de las acciones y decir de qué trata cada una, pero en conjunto cómo están relacionadas y complementado con lo que ustedes identifican de las isotopías o el paradigma. Y recuerden, en su reporte deben utilizar por lo menos un concepto de la estilística. Estos que les estoy dando, por supuesto, los pueden utilizar. O sea, hablar de las acciones, hablar de los personajes, identificar las isotopías o los paradigmas de esos. De todos esos pueden escoger uno. Con uno que escojan es suficiente, y aparte todos los demás que hemos visto, que aquí se los tengo indicados, ¿sí? Fíjense bien, su trabajo va a ser mínimo de 2 páginas y máximo de 3, a doble espacio con letra legible de 12 puntos. Espero que cumplir con este requisito no se les dificulte. No creo que sea necesario que haga un tutorial de Word para hacer esto, que es tan sencillo y que ustedes ya han hecho a lo largo de todos los 3 años que llevan en la escuela. Fíjense bien lo que les pongo aquí, no es necesario que pongan portada. Ustedes nada más van a poner en la parte superior, en el primer renglón, el nombre del libro, el autor, y ya enseguida en el siguiente renglón, si acaso saltan una línea, comienzan ya a escribir su reporte. Recuerden, a doble espacio con una letra legible a 12 puntos, mínimo 2 páginas, máximo 3. ¿Les queda claro esto? Ahora hay un detalle que les quiero mostrar sobre la plataforma. Si se fijan, ustedes aquí le dan en calificaciones y les despliega lo que han hecho. Por ejemplo, aquí dice no ha hecho nada en las instrucciones. En carta dice aquí obtuvo un 3.23% como resultado, la calificación fue de 8, entonces su porcentaje es de 80%. Esta tampoco se ha hecho, ni esta, todas estas que dicen vacías no se han hecho, las que se realizan. Fíjense bien, aquí no hizo la actividad de estas. Fíjense bien, hay una diferencia entre tareas, creo que esto ya se los había mostrado. Este es el icono de la tarea, espero que lo distingan. Y la tarea es como una manita y encima de la manita hay como una hoja. El de los exámenes es como una hoja y sobre la hoja hay una palomita. Por ejemplo, aquí estos que es una tarea son las que yo califico. Dice, si tiene 0 quiere decir que no la hizo. Si tiene 100 es que cumplieron con todo, tal como les expliqué. Y si tienen 90, 80, 70, la calificación baja, según si cumplen o no con las indicaciones que les doy. Fíjense bien, cuando le dan aquí a calificaciones, les da esta advertencia, tómenla muy en cuenta. Dice, advertencia, eliminación de actividad en progreso. Algunas calificaciones están a punto de ser eliminadas. Eso ocurre por lo siguiente. Vamos a decir que vamos a hacer así rapidito y nada más como manera de ejemplo este examen. Ustedes le dan aquí comenzar el examen ya, eso es lo que siempre deben hacer. Enseguida les despliega las preguntas, entonces aquí viene cada uno de los siguientes enunciados, etcétera. Entonces ustedes voy a llenar rápido esto. Ustedes le ponen que esa es la calificación, que esa es la respuesta, esa es la respuesta, esa es la respuesta. Y le dan terminar intento. Siempre tienen que hacer esto. Y entonces aquí dice respuestas guardadas, ¿sí? Y luego aquí dice enviar todo y terminar. Le tienen que dar clic aquí y luego les vuelve a pedir la confirmación. Enviar todo y terminar, y le dan enviar. Si no le dan clic a estos 3 botones, no les registra la tarea. Fíjense bien, este es el examen de completar oraciones con respuestas. Me vuelvo a ir a calificaciones, completar oraciones con respuesta. Aquí está, miren, 0 de calificación, pero si se fijan aquí, ya tiene que se cumplió con el 3.13, o sea que esta actividad ya está evaluada. Entonces ustedes tienen que verificar que todo lo que contesten debe tener aquí su calificación. Si no tiene calificación, quiere decir que les faltó algún paso y no concluyeron. Esto que digo aquí, que algunas calificaciones están a punto de ser eliminadas, es porque entraron a alguna actividad, algún examen, y no se les olvidó o simplemente no dieron alguno de los clics y entonces no se la registró. Y obviamente cuando yo califique, pues para mí va a aparecer como que no lo han hecho. Espero que les quede claro y tengan mucho cuidado en cumplir con todos estos requisitos, porque todo esto repercute en su calificación. Bueno, sería todo.